Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Sí, bien. Bueno, empiezo entonces con estas ideas que traía hoy para compartir con ustedes en esta charla. La charla se titula Territorios costeros, ideas y proyectos, y de algún modo un poco mi interés personal en esta cuestión del manejo de los ecosistemas y sobre todo en particular de los territorios costeros, pensando que estamos trabajando con un recurso, con un elemento como es el agua, que en realidad se puede pensar que separa o que une, y yo siempre opto por pensar que une, y un poco esta imagen que traía acá de tapín de presentación de la charla tiene que ver con eso, como considerando que el agua es un recurso que une lazos y que es indisociable, digamos, de su soporte natural, y trasciende, por supuesto, fronteras político-administrativas. En este caso, traía esta imagen que se ve en las ciudades de Argentina y de Uruguay, para un poco ilustrar esta idea desde donde construyo proyectos, ¿no? Construimos proyectos en colectivo. Bueno, en la charla de hoy, lo que tengo para compartir con ustedes son cuatro trabajos que los seleccioné intencionadamente, de algún modo, representando lo que es la alternancia entre la práctica profesional independiente y la actividad académica, ¿no? En un intento de mostrar la retroalimentación que existe entre el pensamiento académico sobre el proyecto territorial y, en cierto modo, la aplicación de ese pensamiento en el hacer profesional, ¿no? Y cómo estas cuestiones se retroalimentan y se enriquecen mutuamente, ¿no? Entonces, les traje para compartir con ustedes un resumen muy sintético de mi tesis de maestría, que se llama Paisajes Invisibles. No me detengo en todo el texto porque si no se va a hacer muy extendido esto, después lo veremos en detalle. Un proyecto que se llama Paisajes Laminares, otro que es el proyecto del Frente Costero del lago Lácar, y un último ítem que me interesaba especialmente compartir, que son dos proyectos que seleccioné del curso de posgrado, del curso de grado de Proyecto Urbano Avanzado, que se llama Ecoterritorios, del que yo soy parte en la Facultad de Arquitectura, en el taller Velázquez. Bueno, empezando con algunos conceptos generales antes de entrar directamente en la temática de la tesis. Me interesaba destacar solamente muy brevemente algunos conceptos que tienen que ver con el abordaje de los territorios costeros, ¿no? Es la particularidad de que son territorios extremadamente deseados, que tienen características muy singulares en relación a otras zonas del territorio, ¿no? Son sistemas extremadamente complejos y sensibles, y que atraviesan diferentes disciplinas, actores, sociedades, culturas, en el cual cobran fundamental importancia las relaciones y los procesos que surgen de esas relaciones, ¿no? y viceversa. Y son, por otro lado, territorios altamente productivos que cada vez más aceleradamente van albergando la mayoría de la población mundial. Casi todas las ciudades más grandes que hay en el mundo son ciudades costeras, y esa es una tendencia que se va incrementando, y que hay escenarios prospectivos en donde la mayoría de la población mundial va a estar, por todas estas cuestiones que decía antes, radicadas en territorios costeros. Es por esto que hacemos como esta especialidad en la mirada de los territorios costeros en particular. Por todo lo antedicho, obviamente la costa se configura como un espacio que es un ecotono de singular fragilidad, como bien dice ahí, pero a su vez es un espacio de presiones, es un espacio que está altamente demandado por las actividades humanas y puesto en consideración de la planificación vigente con diferentes formalizaciones, ¿no? En lo que hace al ordenamiento territorial y a la planificación urbana. Y a mí hay una temática que me interesa en particular, que tiene que ver con esto de buscar estrategias de compatibilización
de la conservación de los recursos naturales o de los ecosistemas con la protección de los valores paisajísticos o ecosistémicos que pueda tener tal o cual lugar, ¿no? Estas cuestiones son como, independientemente de cualquier proyecto. Es algo que de alguna forma guía esta pregunta, está en mi cabeza desde hace muchos años, y es esta cuestión de cómo compatibilizar la vida humana con la preservación de estos espacios, ¿no? Y desde esa mirada es que empezamos como este camino de construcción de algunas ideas y proyectos en los territorios costeros. Bueno, este es el primer trabajo que les comentaba. Yo lo denominé Paisajes Invisibles. Después tiene un título más largo ahí, que bueno, no me voy a detener, después ustedes, si quieren, lo leerán. Pero lo importante era como, desde esta mirada que les comentaba anteriormente, cómo poder hacer visibles los paisajes que de alguna forma son invisibles para muchas cosas, ¿no? Cómo se deberían manifestar en la planificación del territorio. La tesis se ubica en Rocha, como mostraba el plano anterior. Rocha es un departamento del Uruguay, lo que vendría a ser para ustedes una provincia. Es uno de los departamentos que está más al este del país, y está conformado por un predominio de costas arenosas, de playas arenosas. En estas playas arenosas, además de todas las particularidades que les mencionaba anteriormente, de alguna forma lo que hay que tener en cuenta es cómo funciona el ecosistema que va a ser soporte de nuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona con el transporte de sedimentos, ya sea desde el punto de vista del transporte eólico, o sea, a través del viento, de la energía del viento, y de la energía marina. Es decir, el agua y el viento mueven los sedimentos, las arenas, y eso tiene que estar en funcionamiento y en movimiento para que el ecosistema siga vivo, para que el ecosistema no se necrose de alguna forma, no se termine como de extinguir. Para que las playas sigan existiendo, este ecosistema tiene que funcionar de esta forma, ¿no? Y eso es un dato fundamental para poder entender desde dónde vamos a proyectar y afectar este ecosistema. Esta imagen a mí me resultaba muy interesante porque de alguna forma acá lo que se expresa es un mapa de un sector de Uruguay. Acá está Montevideo, no sé si ven la manito en el cursor, supongo que sí. Lo blanco sería la extensión de la mancha urbana, esta es la ciudad de Montevideo, y hacia el este, que es hacia este sector de aquí, se va, ven que va como, de alguna forma, extendiéndose, acá tenemos Punta del Este, y más para allá, más para acá, para el este, está el área de estudio de mi trabajo, que es este sector de aquí, ¿no? Perdón, este sector de aquí todavía no. Entonces, lo que está pasando es que se observa un proceso de litoralización de la costa hacia el este, que es decir, esta como expansión de la mancha urbana sobre el borde costero. Este es un zoom de la zona de estudio, donde yo desarrollé trabajo de tesis, que acá tenemos la laguna de Rocha, y la laguna de Castillos. Y como pueden observar en esta imagen satelital, lo que se observa es que es una porción de territorio, un recorte territorial, con un grado de naturalidad bastante alto, digamos que la mancha urbana no ha llegado a ser extensiva en toda su magnitud, de alguna manera. Acá tenemos la ciudad de La Paloma, no sé si ustedes conocen, pero dentro del departamento de Rocha y digamos, el sector costero turístico del departamento de Rocha, La Paloma es una ciudad consolidada, con cierto grado de consolidación. Por aquí está La Pedrera, y más para aquí está Cabo Polonio. Pero se va, digamos, minimizando el grado de urbanización que hay en este sector, ¿no? Acá podemos ver otro plano del área de estudio, donde qué es importante de esta lectura es que el área de estudio, que es esto que está en celeste aquí, que como les comentaba anteriormente, está ubicado entre la laguna de Rocha, que es un área protegida, nosotros tenemos en Uruguay un sistema nacional de áreas protegidas que de alguna forma protege con algunas leyes especiales algunos sectores de territorio, y les otorga unas reglas de juego particulares para que ahí se puedan hacer o no hacer determinadas cuestiones diferenciadamente de otros sectores de las ciudades, ¿no? O de los territorios. La laguna de Rocha es uno, y la laguna de Castillos y Cabo Polonio conforman otro polo de áreas protegidas. Entonces, de algún modo, el espacio de desarrollo de mis tesis
que como mostré en la diapositiva anterior, tiene un alto grado de naturalidad, se encuentra enclavado entre dos áreas protegidas, ¿no? Que es un dato no menor, de alguna forma para comprender y aproximarnos a la realidad de ese lugar. A su vez, en esa misma, desde otra mirada, digamos, acercándonos al mismo lugar desde otra mirada, ese sector de territorio está completamente fraccionado, de alguna forma, ¿no? No está consolidada la ciudad ahí, pero sí existen fraccionamientos que posibilitarían una consolidación completa de esa faja de costa. De alguna forma existen esos fraccionamientos que si se quisieran construir, la normativa así lo permite. Entonces, ¿cuál era el objetivo de mi tesis? Decir, bueno, estudiar la normativa existente, entender como hipótesis que ese sector de territorio, si hubiera una dinámica de urbanización que impulsara esa urbanización concretamente, lo podría concretar. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿no existirá otra alternativa a la consolidación urbana que de alguna forma compatibilice esta pregunta inicial, esa urbanización con la conservación de esos recursos? Porque tal cual estaba planteado, o está planteado, porque sigue siendo así, más allá de mi tesis, sigue estando vigente la normativa desde la que yo partí en el análisis, que de alguna manera consolidaría un sector de ciudad completamente, ¿no? Por encima de todos los ecosistemas, por sobre ellos, digamos, y los presionaría y afectaría la dinámica natural de los recursos naturales costeros. Entonces ese era un poco el punto de partida. Lo que no está fraccionado es rural, como este sector de acá, por ejemplo, que no está asignado a un fraccionamiento en sí, pero la normativa muy hábilmente les asigna el atributo de potencialmente transformable. Es decir, que con un procedimiento de un proyecto especial, podría ese sector transformarse a suburbano-urbano y seguir así consolidándose en esta dinámica consumidora del suelo. En ese sentido, estudié las 3 fases de consolidación que existían allí, donde se nota bien que hay un sector consolidado que abarca el par, digamos, la Paloma, la Pedrera y sus sectores aledaños inmediatos, un sector en vías de consolidación, que son estos 4 fraccionamientos aquí, que esto no lo dice estrictamente la normativa tan claramente, aunque sí lo sugiere, pero a través de algunas entrevistas en la Intendencia del Departamento de Rocha, en la municipalidad, pude identificar que había como una intención de potenciar estos fraccionamientos en particular. Ahora más adelante los vamos a ver. Y otros sectores sin consolidar, que es la amplia gama de territorio disponible. Y aquí hay algunas fotos de cómo de cómo es esa realidad, más allá de lo que la normativa establecía. También había en la normativa existente, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Los Cabos, que planificaba cómo es, en realidad planifica cómo es el desarrollo de ese sector de territorio para su departamento, lo pensaba en el desarrollo, lo plantea en el desarrollo del área costera de uso turístico residencial, en aquel momento un área logística industrial, pero que de alguna forma consumía todo este sector de territorio para urbanización. Aquí unos mapeos de cómo piensa la normativa del uso turístico residencial, donde también se evidencia el consumo de todo el sector, sin ninguna diferenciación. Y estas son algunas imágenes que contrastan fuertemente con eso que está planificado de alguna forma. Contrasta fuertemente simplemente porque todavía no se dio esa consolidación. Entonces, al no haberse dado esa consolidación, pero sí estar prevista la normativa, la pregunta desencadenante era, bueno, podemos pensar en algunas otras lógicas de apropiación de ese territorio, porque es lógico que las intendencias y las municipalidades necesiten desarrollar su territorio, pero de una manera que sea compatible con la preservación de su funcionamiento ecológico, ¿no? Acá hay alguna otra imagen que también es representativa de esta cuestión que yo comentaba, y aquí una imagen del disfrute, de alguna forma, esta es la playa de la Pedrera,
este turismo masivo de sol y playa, que de alguna forma es la resultante que desencadena el pensamiento del planeamiento de la normativa vigente, ¿no? Este es un análisis del medio biofísico del sector, donde a mí me interesaban algunos ecosistemas en particular, como la base de pradera que hay extendidamente, que es quien le da la matriz ecosistema del sitio, el ecosistema de playas y dunas, que es este amarillito acá, que está bastante extendido. Como ven, lo que les decía, el grado de naturalidad va aumentando hacia el este, porque el consumo de suelo por ciudades es menores, el sistema hídrico de alguna forma transversal a todos los otros, que domina un poco la escena, el sistema de cárcavas, que son estas manchitas amarillas un poquito más fuertes, que las cárcavas son como estas barrancas que se erosionan digamos, en las llegadas a la costa, que de alguna forma conforman un paisaje muy singular y muy atractivo también para el paisaje de la zona, y vegetación y fauna nativa que, como van viendo, ya va quedando bastante poco. Hay un relicto aquí, más al final del tramo, y bueno, hay algún parche nativo también más por aquí. Estos eran todos ecosistemas que estaban sobre la mesa, están sobre la mesa todavía en realidad, y que la planificación vigente de alguna forma no los considera actualmente para pensar en sus proyectos de urbanización, ¿no? De alguna forma los considera parcialmente con alguna cosa menor, pero no de una manera sistémica, por decirlo de alguna forma más genérica, ¿no? A su vez, ese tramo tiene tres situaciones bien diferentes, ¿no? que tienen afectaciones y diferentes presiones. Este tramo 1, que es el eje de la Paloma, el tramo 2, la Aguada de la Pedrera, y el tramo 3, desde la Pedrera a Cabo Polonio, que es donde está digamos, el menor grado de naturalidad que se identifica en la zona. Esto nos daba también otro insumo de trabajo analítico para poder después pensar en cuáles alternativas podrían surgir. Entonces, una forma que yo me inventé en la tesis como para pensar ese lugar es poder hacer una modelización tridimensional que de alguna forma me permitiera visualizar, me permitiera a mí y me permitiera intercambiarlo con las autoridades de la municipalidad, con los vecinos que viven también allí, que es bien importante, me pudiera permitir intercambiar con una herramienta que me permitiera ver cuáles eran los escenarios prospectivos, ¿no? Entonces me planteaba una visualización operativa, de alguna forma superponiendo los ecosistemas y la consolidación actual, o sea, lo que sucede hoy, y una visualización potencial, que me permitiera visualizar la superposición del ecosistema con la consolidación potencial, es decir, lo que la normativa vigente planteaba. Entonces, en ese proceso de pensamiento, catalogué la zona de estudio en diferentes sectores, donde tenía uno más consolidado, uno menos consolidado, otro con diferentes características. No me voy a detener mucho en los detalles, porque si no esto sería como muy largo, pero de alguna forma, al no poder estudiar todos los balnearios, lo que hice fue seleccionar 4 situaciones representativas de un tramo mayor, para poder ensayar esta visualización, ¿no? Entonces en esta, por ejemplo, que es el estado A, que es el más consolidado de todo el tramo, este es el sector de la Pedrera, y esto es una visualización tridimensional digamos, de lo que hay hoy, y esto es lo que podría pasar con la normativa vigente, ¿no? Y así lo hice con todos los tramos, con San Bernardo de Rocha, que acá se puede ver que tiene unas cárcavas bien profundas y bien interesantes desde el punto de vista paisajístico. Esto es lo que hay hoy, consolidado, aquí se pueden ver, estas son las relevé, digamos, las casitas que hay hoy, y esto es lo que podría pasar, ¿no? Y así lo hice con todos los tramos. Acá es un balneario de final de tramo, que tiene un relicto de vegetación nativa bien interesante, que bueno, que también no hay casi nada construido, pero podría haber todo esto, ¿no? Y así con el último, que es un padrón rural, que también podría llegar a ser. Si esto nosotros lo superpusiéramos en todo el tramo, tendríamos una mancha urbana, continua, uniforme, lineal, que es lo que la normativa habilitaría hoy. Esa es la situación. Entonces yo me preguntaba,
¿Qué pasaba si no pudiéramos pensar una plataforma conceptual que pudiera atender a una futura descompresión de las actividades exclusivamente costeras en un nuevo modelo de integración territorial que de alguna forma integre variables intrínsecas a la planificación, ¿no? Como, bueno, yo ahí anotaba algunas: tiempo, procesos, aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas, capacidad de resiliencia, atendiendo por un lado una lógica sistémica o integral en relación a sus ambientes próximos, o a situaciones singulares, ¿no? A paisajes especiales o a dimensiones específicas que hubiera que atender en ese territorio. Y allí, desde esa mirada, se desprenden tres estrategias: la apropiación, la activación y la hibridación del territorio. Entonces, en ese sentido, para la apropiación se me ocurría el desarrollo de esta matriz de interacción que de alguna forma cruzaba los ecosistemas que yo había identificado en la matriz biofísica con los estados o fases, y me permitía obtener algunas unidades especiales para diseño de recomendaciones particulares, ¿no? Bueno, y para cada una de ellas en la tesis diseñé las recomendaciones específicas que había que tener en cuenta. En fin, esta es la matriz inicial. La activación del territorio, que tenía que ver con esto de la integración territorial interland, de alguna forma que le llamo, con corredores biológicos que de alguna forma consideraran algunos ecosistemas transversales que fueran de importancia, conservarlos, y enclaves paisajísticos que se pudieran integrar a una dimensión también turística del lugar, que pudieran desarrollar, que la pieza tuviera otros elementos para ofrecer al turismo, no solamente turismo de sol y playa, que estamos acostumbrados todos, que podría seguir existiendo, pero que de alguna forma con estas cuestiones podría estar minimizado su impacto, ¿no? Porque podríamos estar ofreciendo otra diversidad de opciones, de actividades, de recreación. Y este es un parque también de activación del territorio, un parque rural, planteando quitar el atributo potencialmente transformable, que es el que permitiría que estas porciones de territorio se transformaran en urbanos, y que estaría interesante preguntarse si esto no se pudiera conservar como rural, de alguna forma, para articular y coser todo el territorio a bordo de Ruta 10, que es el eje principal de conectividad del lugar. Y bueno, y esta es la hibridación, de cómo podría quedar estas alternativas por sobre los espacios de consolidación urbana, que era lo que hablábamos hoy de La Pedrera, sectores más consolidados acá en La Paloma, y cómo convivir las dos cosas, ¿no? Como este parque rural con los corredores biológicos, y con los paisajes singulares o paisajes ecológicos significativos conviviendo con las zonas consolidadas. Y bueno, esta es un poco alguna preconfiguración visual que de alguna forma me permitía ponerlo en imagen, estas ideas, que de alguna manera podría articular aquí, como ven, el parque rural Ruta 10, la matriz ecosistémica de pradera predominando en la escena, el corredor biológico que vincula con la cuenca baja del arroyo de La Paloma. De alguna forma este corredor vincula las dos lagunas, que eran las áreas protegidas, que actúa como un área buffer, vinculando de conectividad, que permite que los procesos sigan su curso. Podríamos mantener aquí la dinámica costera con su sistema de carga, su sistema de deriva litoral funcionando bien. En fin, esta era una opción. Y acá un poquito más consolidado, en otra mirada, que también podría llegar a generar lugares donde se podría intensificar la dinámica urbana, alternándose con parches naturales que de alguna forma aseguraran el funcionamiento ecosistémico de toda la pieza. Y bueno, un poco por acá es que terminaba como esta parte de la tesis. Yo estoy yendo un poco rápido, pero porque, Malena, decime si querés voy un poquito más lento, o si quieren hacer alguna pregunta entre medio. Sigo. Bien. El otro trabajo que traía para comentarles es producto resultado de un concurso en el que, por supuesto, participamos un equipo grande de compañeros y compañeras,
allí están todos los que participamos. En este concurso nosotros obtuvimos un primer premio, y era un concurso para desarrollar un proyecto urbano en una cuenca de un arroyo, de la ciudad de Durazno. El arroyo era el Sandú Chico, y de alguna manera era todo un desafío para nosotros pensar cómo urbanizar una cuenca de un arroyo, ¿no? Era una cosa como bien desafiante. Durazno, este es el mapa de Uruguay. Durazno está bien en el centro de territorio de nuestro país, ahí en el puntito rojo. Y aquí podemos ver el arroyo, este es el arroyo G, que de alguna forma predomina la escena, y este bracito que se ve acá es el arroyo Sandú Chico, que de alguna manera ingresa en nuestro polígono de actuación, que es este polígono que está remarcado aquí en rojo. Esta que se ve acá es la ciudad de Durazno, y esto que se ve acá es la ruta 5, que de alguna forma atraviesa y corta la ciudad de Durazno en sí misma, pero a su vez la separa de nuestro polígono de actuación, ¿no? Porque quedaba de alguna forma muy segmentado. Esto era un dato del proyecto. Lo que se pedía era, de alguna manera, urbanizar ese sector de territorio, y ofrecer diferentes calidades de espacio público, de acceso de suelo para la construcción y el desarrollo de sistemas habitacionales. Es un debe muy grande que tiene la ciudad, y era algo que se solicitaba en las bases. Este era también un mapa de las bases, que de alguna forma ofrecía un escenario de los diferentes regímenes de propiedad de suelo, donde se veía que hay un porcentaje, por ahora es dato, ¿no? Para nosotros era dato de proyecto, dato de las bases. Hay un porcentaje grande de suelo privado, que es que se ve aquí en violetita, pero había un porcentaje grande que era suelo que se podía llegar a destinar para el desarrollo de esta urbanización que se quería impulsar, de alguna manera, para desarrollar todo este sector que era la cuenca de este curso de agua del arroyo Sandú. Bueno, hasta acá era como dato de proyecto, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a esto, fuimos al lugar, vimos la ruta y cómo esta conectividad tan fuerte es una ruta importante del país. Pero lo que nos llamó más la atención a nosotros fue esto, que claro, si ustedes ven el polígono, desde cómo estaba, digamos, ubicado y enclavado, anexado a la ciudad de Durazno, sin consolidación ninguna, estaba, digamos, rodeado, no, pero digamos, de alguna forma, y con muchos cursos de agua y ramales intrincados en la zona. Entonces era como pararse en ese, ¿no? en esa cuestión tan intensa de la presencia del curso de agua. Entonces, de alguna manera para nosotros, el sistema hídrico asociado a la cuenca del arroyo Sandú nos generaba algunos datos que empezamos como a pasar en limpio, ¿no? Era una zona no consolidada, con diferentes regímenes de propiedad de suelo, con un acceso a la ciudad obturado de alguna manera por esta ruta nacional, y asociado a una cuenca con zonas de riesgo inundables, pero inundables, ¿no? Como muy complejas desde ese lugar. Entonces empezamos a construir este mapa, que de alguna forma nos permitía visualizar los riesgos de inundación que tenía el lugar, ¿no? Un riesgo, esto que está en rojo, esta mancha que está en rojo, es un riesgo alto, un riesgo de inundación medio y un riesgo bajo de alguna forma. Eso se medía en la tasa de recurrencia de la inundación en sí. Entonces, estas eran unas fotos que nosotros conseguimos cuando estábamos investigando el lugar, que de alguna manera nos daba cuenta del dramatismo de la situación cuando la inundación tenía lugar, ¿no? También aquí otra, bueno, acá hay que desalojar a las personas que están viviendo ahí, se complica, es una situación bastante dramática. Y estas eran unas fotos que también estaban en las bases, que de alguna forma daba cuenta de la poca consolidación que tenía el lugar.
Y bueno, desde esta comprensión y este análisis que nosotros hicimos inicialmente, nosotros entendimos y nos paramos en este proyecto entendiendo que la infraestructura verde y la infraestructura azul eran los fundamentos rectores para la planificación del área, e implicaba el reconocimiento de los cursos de agua, los espacios naturales y sus dinámicas de funcionamiento ecológico como los estructuradores esenciales de la pieza, ¿no? Y de nuestra propuesta. Entonces, de alguna forma, nuestro proyecto urbano que íbamos a desarrollar ahí, integra y optimiza esos sistemas y dinámicas del ciclo hidrológico con la finalidad de alcanzar una sustentabilidad del hábitat en el sentido amplio, con foco en el reconocimiento de la inundación y la gestión de riesgo como base de proyecto, ¿no? Entonces, de esa forma, parados desde ese lugar y mirando desde ese lugar el sector, acá se puede ver el polígono, ¿no? Es como otra visión más sesgada, no es en plano, no es en planimetría, sino es en perspectiva, que de alguna manera nosotros reconocimos o hicimos un análisis que proponíamos 3 ciudades, ¿no? Una ciudad que le llamamos ciudad alta, una ciudad que estaba a determinada cota de ahí para arriba, ¿no? Más 85, una ciudad media y una ciudad baja. Entonces desarrollamos una serie de sistemas, unidades de actuación, unidades caracterizadas de actuación, y proyectos especiales que de alguna forma se cosían con esas 3 ciudades que nosotros imaginábamos, y que respondían diferentes en función de dónde se ubicaban. Entonces, de alguna manera, este esquemita acá lo muestra de alguna forma, como las tres ciudades. Por acá estamos en la ciudad alta, por acá en la media y por acá en la baja, cruzando los riesgos de inundación, y por acá cruzábamos en esquematizando un poco la idea, las diferentes unidades caracterizadas y los proyectos especiales en cada sector. Los 4 sistemas eran el sistema azul, el verde, el sistema de ocupación y usos del suelo, y el sistema de accesibilidad y conectividad. De alguna forma, entre todos, tratando de trabajar en pos de una integración de la pieza en sí misma y de la pieza con durazno, ¿no? Y la integración fundamentalmente de esa pieza como enclave natural, y cómo se vinculaba con la dinámica hidrológica de la cuenca del arroyo Sandú. Entonces armamos esta planimetría, que de alguna forma toma el curso de agua aquí, y plantea estos, por eso le llamamos paisajes laminares, porque de alguna forma plantea esta serie de planicies de inundación, que eran como estos paisajes laminares, que nos ayudan a plantear un parque en el que nosotros amortiguábamos la inundación en gradiente de mayor a menor hacia las zonas más consolidadas que planteábamos por aquí. Era una idea de proyecto especial en el que planteábamos el Arboretum, que ese es el mismo parque que tiene continuidad con un Arboretum que ya existía un parque Arboretum, pero no en esa zona. Nosotros lo tomamos y lo continuamos, y de alguna forma le dimos mayor espesor a ese espacio por aquí, y con eso, con esa estrategia, no permitíamos que este lugar fuera urbanizado de alguna forma, y desarrollábamos la urbanización en sectores que tenían un riesgo de inundación bajo. Esta es una imagen que preconfigura de alguna forma este parque, que es el parque del Arboretum con sus planicies de inundación y estos paisajes laminares, que a nosotros nos interesaba que siguiera siendo un parque vivible, que de alguna forma pudiera ser utilizado por toda la comunidad de vecinos y de vecinas, y que pudiera ser utilizado en los diferentes momentos de no inundación, ¿no? Y bueno, acá preconfigurábamos un poco estas imágenes, tratando de reconvertirnos, de restaurar la vegetación originaria del lugar, permitiendo que esa naturalidad estuviera en su mayor esplendor, y que las personas pudieran circular, pasear, recrearse, contemplar este espacio. Y también planteábamos otro proyecto especial, que se llamaba el Parque Lineal Pedro Trapani, que de alguna forma recomponía un frente urbano nuevo, con viviendas de 2 a 3 niveles, que permitía, en este curso de agua, que era muy menor, pero que eventualmente podría llegar a subir el nivel más hacia la ruta 5, y que de alguna forma dignificara
el frente urbano hacia ese arroyo tan conflictivo que no permitía desarrollar muchos otros escenarios. Y por último, planteamos aquí el centro cultural, el centro cívico-cultural, en esa pieza que era como la cabecera que se veía hoy en el plano, que de alguna manera era un vínculo bien directo con la ciudad de Durazno, porque por allá atrás se podía de alguna forma conectar. Esa vinculación con otras piezas focales permitiría que esas integraciones pudieran tener diferentes niveles de lectura, una integración de actividades, una integración de ecosistemas, una integración de funcionamiento de la pieza en todas sus manifestaciones. Bueno, y por acá terminaba con este también. Ahora tenía para comentarles el frente costero del lago Lácar, que lo hicimos junto con Malena y Jerónimo, con el estudio Ballesteros, donde nosotros nos presentamos también al concurso del lago Lácar en San Martín de los Andes de Neuquén. El equipo era más amplio, los menciono a ellos porque bueno, eran nuestros compañeros de allá, que fue una experiencia para nosotros súper enriquecedora. Aquí estamos todos. Y acá podemos ver dónde estábamos ubicados en el proyecto en cuestión en relación a donde estamos ahora, ¿no? Acá el objetivo que se solicitaba en el concurso era la refuncionalización y el tratamiento del área costera específica, su marco escénico, decía, y su vinculación con otras piezas focales establecidas en el Plan Maestro de Espacios Públicos, en particular con el Parque Lineal del Arroyo Pocahullo y el centro. Bueno, ese era como un objetivo general que tenían las bases. De alguna manera nosotros también nos empezamos a aproximar desde un análisis preliminar de la situación, y había una frase que nos gustaba mucho, y por eso la traigo acá en la presentación, que de alguna forma nos acompañó durante todo el proceso del proyecto, que decía que cada lugar tiene su geografía, cada geografía tiene su esencia, y cada esencia puede producir una historia, y cada historia puede generar un nuevo paisaje. De alguna manera, esta cuestión de la geografía del lugar, y cómo esa geografía se vinculaba con la construcción de la historia de San Martín, y con esta reconfiguración del nuevo paisaje, fue de alguna manera el punto inicial que a nosotros nos hizo como pensar en el proyecto, empezar a pensar las ideas del proyecto, ¿no? De alguna manera, también se pedía en las bases que se pensara o que se planteara un plan de gestión que permitiera que el proyecto pudiera seguir funcionando, aunque no estuviera completo, ¿no? Aunque se pudiera ir concretando por etapas. Entonces ese también fue un dato que a nosotros nos marcó mucho en cómo empezar a desarrollar las ideas de proyecto. Porque no era lo mismo pensarlo, que se iba a hacer todo junto, que pensarlo que se iba a hacer en etapas, o que incluso alguna etapa podría no hacerse. Entonces, parado desde la lectura de la geografía, y con esta cuestión de la etapabilidad, nos empezamos a aproximar a cómo trabajar con eso sin perder una lectura clara de la propuesta, ¿no? Porque esta cuestión de fragmentarse podría conllevar una debilidad en cuanto a perder como una lectura unitaria de ese frente costero, y eso nos preocupaba. Entonces, de alguna manera, nosotros dijimos, bueno, con estos datos tenemos que hacer el proyecto. Bien. Reconocimos la geografía. Para nosotros la geografía del lugar y el enclave geográfico singular que tiene San Martín, nos parecía un lugar muy interesante y muy rico desde donde pararnos. En un valle de la cordillera andina, a las orillas del lago, con un escenario paisajístico singular, la ciudad la concebíamos construida entre el fondo del lago y la punta más alta de
los cerros que rodeaban el enclave. Entonces, de esa manera, el frente costero, que de alguna forma era como el remate del encuentro de la ciudad con el lago, estaba suspendida entre dos paisajes. Y con esa mirada de balcón, digamos, de terraza, entre las laderas montañosas y el fondo del lago, es que la propuesta se plantea como desplegando un escenario que configuraba un nuevo espacio de proyecto. Y entonces pensábamos, desde esa mirada, que el objetivo podría ser generar una serie de actuaciones que estuvieran interrelacionadas y que de alguna manera tuvieran como finalidad amplificar las experiencias del visitante, ya sea de los pobladores locales, visitantes en sentido amplio, ¿no? Integrando a los pobladores locales, pero también al visitante turístico, que ese era un punto fundamental al que había que dar respuesta en las bases. Entonces, de alguna forma, tomamos algunas ideas que eran, algunas ideas claves, que era proyectar con el paisaje. Entonces, armamos la propuesta articulando 4 elementos: la topografía, la piedra, el bosque y el agua. Y cómo trabajar con esos 4 elementos a través de la propuesta para que de alguna manera se tuviera una lectura unitaria y, a su vez, diferentes sectores. Continuidad de integración, desarrollo de un abordaje sistémico y multiescalar, eran algunas otras cuestiones que también nos parecían importantes. Y por sobre todas las cosas, la necesidad de generar nuevos espacios públicos de calidad. Entonces es así que nosotros planteábamos esta cuestión de la lectura unitaria, que nos parecía fundamental, pero cómo pudiera estar segmentado entre sectores. Y entonces desarrollamos el sector que le llamamos el sector norte, el sector central y el sector sur, pero de alguna forma con una continuidad en todo el frente costero que permitía que se articulara entre sí, y con una continuidad que lo vinculaba con distintos sectores, con la ruta Cabarenta que venía por aquí, y con el camino del Sendero Bandurés que iba por allí, y con la ciudad urbana que se vinculaba a través de la trama. Esto es una visión más de cerca de la propuesta, donde aquí vemos el sector norte, que es todo esto que está aquí, con el arroyo Pocahuyo que viene por aquí, el central y el sur. En el sector norte, de alguna forma lo que planteábamos era la construcción de un nuevo puerto, que de alguna manera permitiera una continuidad de integración al circuito, a través de la integración de la Quinta 49, que es este espacio que está aquí, con el doble objetivo, por un lado, de establecer una continuidad con el puerto y con el resto del sistema, y a su vez con el objetivo de amplificar el sector de playa que estaba aquí. Obviamente no configurando una playa, pero sí configurando un espacio, sí configurando el concepto de playa, ¿no? De espacio público, democrático, abierto, que puede ser utilizado por todos y por todas, y que de alguna manera tuviera una continuidad peatonal con esto que está aquí, con este muelle y con el sendero de Bandurés. Acá hicimos distintas estrategias y distintas acciones de proyecto que tenían que ver con este nuevo mirador, con una explanada para la llegada de las embarcaciones de pequeño y mediano porte, que tenía inaugurado acá un nuevo espacio para almacenamiento también de embarcaciones por aquí, la reformulación de esta conectividad que no existía originariamente, peatonal que vinculaba todo el sistema contra aquí, y fundamentalmente condensar todas las actividades que fueran de tipo náutica en este sector para liberar a los otros sectores de esas actividades. Esta era una imagen de cómo preconfigurábamos espacialmente ese lugar. Obviamente en este paisaje yo creo que es muy poco lo que hay que hacer para que, digamos, el paisaje es en sí mismo un regalo del universo, así que en realidad tratábamos que la intervención estuviera supeditada al paisaje y no viceversa, ¿no? Aquí es una imagen de lo que imaginábamos para esa Quinta 49 y cómo ese espacio
podría tener estas peatonales livianas que de alguna forma conectaran con el resto del sistema, y unas pequeñas gradas aquí con algunos servicios aquí abajo, y bueno, no mucho más. Este es el sector central, donde aquí sí, el proyecto por un lado desplegaba un nuevo centro cívico y cultural acá, donde estaba la antigua terminal, permitiendo que fuera como un soporte, una pieza soporte de múltiples actividades que se pudieran desarrollar potencialmente, asociado a un espacio de bosquecillo, adelante y atrás, y rescatando el puertito turístico, que de alguna manera nosotros lo concebimos como una postal innegable del lugar, y nos parecía súper importante mantenerla, pero solamente para embarcaciones de ferries. Todo el resto de la actividad náutica estaba asociada al sector norte, ¿no? Y por último, bueno, acá hay unas imágenes también de las diferentes actividades que se pueden desarrollar en ese centro cívico, como una pista de patinaje, un espacio neutro que de alguna forma pudiera transformarse en el tiempo y en las estaciones para tener diferentes actividades, o generar diferentes configuraciones de actividad urbana. Y por último, la zona sur, que la zona sur nosotros la entendíamos como un remanso que pudiera estar asociado a deportes, a recreación, a contemplación, a actividades de alguna forma deportivas, asociadas a lo náutico, pero no a embarcaciones. Entonces acá condensábamos un espacio que tenía que ver con una estructura modular flotante, que a su vez tenía un espacio de piscina, y que nosotros podíamos tener unas gradas aquí para contemplar todo el paisaje, predominar la escena. Diseñábamos acá una plaza superior, vinculada a la llegada de la Ruta 40, y acá un sistema de reconstitución de la vegetación natural y amortiguación de pluviales, que a su vez estuviera integrado el sendero de vínculo peatonal que vinculara con el resto del sistema. ¿Qué vegetación nosotros queríamos o pretendíamos en el proyecto recomponer en este sector, asociado a su ecosistema natural? Bueno, por ahí iba la cuestión en el sector sur. Y estas son algunas imágenes también de cómo imaginábamos, bueno, ese biohumedal que de alguna forma amortiguaba también las pluviales que venían de la ciudad, y cómo eso también era un paseo para las personas, ¿no? Bueno, y por aquí hay otra imagen que también puede ver esta infraestructura modular que de alguna forma se asocia a ese sector del frente costero. Esta propuesta nos permitía esta cuestión, ¿no? De, bueno, si algún sector no se lograba concretar, no perder la continuidad y la visual del resto de los sectores, ¿no? Eso era como muy importante para nosotros en el proyecto. Y esta es una vista, creo que es la última, de la plaza elevada que está en el sector de arriba, aquí se ve en el sector de arriba, que vincula con el sector sur y que te permitía ver otras visuales, el puerto norte, y bueno, estabas un poquito elevado de la cota de la ciudad, de esta terraza que hablaba yo originalmente. Bueno, y por último, así, porque ya voy como una hora, si no los aburro, ¿hay tiempo? Les presento esto, Marlena, ¿está bien? Sigo. Bueno, es la última. Me interesaba traerles estos dos ejercicios que se hicieron dos equipos de estudiantes en el año 2020 y 2021, en un curso de grado de la Facultad de Arquitectura que yo coordino con Paloma Nieto. ¿Sí? ¿Hola? Hola, Fer. Hola. Perdón, que no es que... Ahí te oigo un poquito... ¿Hola? ¿Hola? A ver, hola. Sí, ¿te escucho? Sí, estamos con problemas de audio, Ah,
estamos atentos a la charla. Sigo entonces con estos dos últimos ejercicios. No sé cómo estoy de hora, por eso te preguntaba. Sí, seguimos entonces. Perfecto, perfecto. Bueno, como les comentaba, estos son dos ejercicios que, que seleccioné para compartir con ustedes, que se desarrollaron en el marco del curso que se llama Ecoterritorios. Es un curso de grado de proyecto urbano avanzado del Taller Velázquez de la Facultad de Arquitectura. El equipo docente está allí, Gonzalo, Paloma y Lucía, que llevamos adelante este curso. Y seleccioné dos, uno que tenía que ver con un área más parecida a lo que les mostré en el proyecto Durazno, y otro más parecido a lo que les mostré en el proyecto de tesis. Entonces, de alguna forma, como esta cuestión de la retroalimentación, de la mirada académica, o de la investigación más de formación con el ejercicio de la profesión o la profundización académica, me parece re importante ponerlo sobre la mesa también. Este primero, plan de gestión de humedales periurbanos, trabajaba con el río Uruguay, que es este río que viene por aquí, que está marcado como en un rosadito, y aquí marca este proyecto una zona que también es una zona declarada área protegida, área nacional protegida, que tiene que ver con los esteros de farrapos. No coincide exactamente con este recorte territorial que hicieron los estudiantes para el ejercicio, pero sí la contiene, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, cómo gestionar estos humedales? Esa área protegida de esteros de farrapos son humedales, básicamente esteros, que están protegidos por sus altas calidades ecológicas y paisajísticas y su vínculo con el río Uruguay. Y cómo trabajar en estas tres ciudades, Paysandú, San Javier y Nuevo Berlín, que están asociados a ese espacio, ¿no? Y al curso de agua también. Más allá de lo concreto de estos ejercicios, desde el punto de vista proyectual, lo que me interesaba compartir con ustedes era la metodología de abordaje de este tipo de escala en el territorio y en el proyecto, ¿no? Cómo nosotros nos paramos desde el curso que dictamos en facultad para abordar este tipo de escala, que es una escala bien compleja y singular, ¿no? Porque tiene esta cuestión de la multiescalaridad. Entonces, lo primero que nosotros nos planteamos en el abordaje es el análisis del territorio, o la lectura del territorio que le llamamos, haciéndonos algunas preguntas. Le hacemos algunas preguntas a ese territorio, ¿no? Como qué sucede con los humedales no protegidos, ¿no? Porque hay algunos que no están dentro del área protegida nacional, cómo es el vínculo entre los humedales periurbanos y la ciudad, cómo se coordinan entre sí los diferentes actores, cuál es el balance de las presiones. Estas preguntas se las hacían los estudiantes, ¿no? Las traían al curso, nosotros los motivábamos a que pudieran generar ellos su propio abordaje. Y una cosa interesante que no les mencioné, que me parece importante de este curso, es que nosotros dejábamos liberado la elección del lugar de trabajo. Entonces, en la construcción del propio ejercicio, la determinación de dónde íbamos a actuar era también una construcción de proyecto. La pauta que nosotros le dábamos es trabajar en estas cuestiones que nosotros mirábamos como ecoterritorios, territorios sensibles, singulares, costeros, vinculados a una dinámica particular de funcionamiento ecológico, ¿no? Y sometido a determinadas presiones urbanas. Ellos planteaban las preguntas, seguían haciendo el análisis y estudiando un poquito la particularidad geográfica, ecosistémica, donde ellos estuvieran trabajando, en este caso los humedales. Les era muy rica esta instancia porque todos los grupos aprendían un poco de las situaciones de todos, porque no todos tenían la misma ubicación, entonces siempre el intercambio era súper fructífero, porque unos trabajaban en humedales, otro en costa, como el que les voy a mostrar ahora después, en costa tradicional me refiero, no a costa oceánica. Y detectaban en este caso las principales presiones sobre los humedales. Las cartografiaban, las caracterizaban, y con eso de alguna forma se planteaban los objetivos del plan de gestión de humedales, en este caso, que era el plan que ellos y ellas les interesaba desarrollar.
Y entonces tenían objetivos específicos, estrategias de proyecto asociadas a esos objetivos, cuál era la aplicación en el tiempo, cosa muy importante porque en realidad en la escala territorial el tiempo es un tiempo catedrálico, le digo yo, porque en realidad nunca lo vamos a ver nosotros como actores disciplinares ejerciendo en el área, nunca lo vamos a terminar viendo completo, y qué actores estaban involucrados en esa concreción de esas estrategias, ¿no? Y esos objetivos. Y entonces después, bueno, materializaban y territorializaban de alguna forma el mapeo de acciones que pensaban o que proponían para cada sector. En este caso, acá justo tengo ahí va. En este caso para San Javier, planteaban una serie de actuaciones, iban como al detalle, ¿no? De lo general a lo particular. Para Paysandú, para la ciudad de Paysandú, que eran las tres que mostraba antes, y para Nuevo Berlín, que era el otro pueblo que estaba asociado a ese sistema urbano de tres, esa tríada urbana que de alguna forma estaba asociada a esos humedales periurbanos que a ellos les interesaba trabajar. Y bueno, y por último, ellos se planteaban cuáles eran, de esas estrategias que ellos habían trabajado, cuáles eran estrategias de adaptación al cambio climático, ¿no? O calentamiento global, dependiendo cuál sea la mirada. Y entonces trabajaban con, bueno, beneficios de los humedales, cuáles serían esos beneficios que están vinculados a la estrategia de adaptación al cambio climático, etc. Y este sí es el último, que es este grupo de Paula y Belén, estudiaron la compatibilización ecológica, que un poco está en la línea de lo que yo planteaba en la tesis, pero para otro sector. Esta es la laguna de Rocha, y esta es la laguna de Garzón. Entonces ellos planteaban como para este sector de aquí. Y también lo mismo, ¿no? Primero hacían un análisis de la cuenca atlántica, su área de estudio estaba por aquí, hicieron primero un análisis de todo el sistema de lagunas oceánicas y costeras que tenemos en Uruguay, con una mirada de cuenca, después realizaron el recorte territorial de donde les interesaba trabajar, posteriormente identificaron algunos sectores en particular con algunas características singulares dentro de ese recorte, y así fueron identificando también algunas presiones urbanas ejercidas sobre ese territorio, y cómo trabajar con esa dualidad, ¿no? Presión-ecosistema. Plantearon el objetivo, las estrategias, la aplicación y qué actores, y de alguna manera desarrollaron los estados de situación en cada una de las diferentes situaciones que identificaban a nivel propositivo, ¿no? Bueno, y acá un poquito más en detalle, en pleno detalle, llegaron a determinar qué FOS, factor de ocupación del suelo, en cada sector y por qué, cómo era la normativa actual y cómo era de alguna manera la geometría de esos fraccionamientos, qué área tenían esos fraccionamientos, qué se podía hacer, qué uso de ocupación, dónde espacio público, dónde no, dónde conectividad vial, dónde no, ¿Qué otros sistemas de comunicación o conectividad podían desarrollar? Entonces desarrollaron aquí unos senderos elevados, en fin. Nada, no me quiero meter en el detalle del proyecto, pero sí me importaba como poner sobre la mesa esta cuestión de cómo abordar un proyecto territorial de esta escala, ¿no? Que es complejo y a veces puede ser extremadamente desafiante, sobre todo porque está claro que un proyecto de esta escala no se puede abordar solamente disciplinarmente, ¿no? Necesitamos el input de las diferentes disciplinas que están involucradas en la conformación y en la complejidad territorial, eso sin duda. Pero en un ejercicio, en un curso, nosotros simulamos o trabajamos con una simulación de la interdisciplina, porque no tenemos la posibilidad de trabajar con una realidad absoluta interdisciplinar. En un concurso o en una tesis, que eran las otras dos situaciones que contaba anteriormente, sí, porque nos manejamos con asesores puntuales en los casos que necesitamos, hacemos consultas a expertos, etc., ¿no? Y bueno, por acá tenía una más, de cómo, un plano más de detalle, de cómo ellas planteaban esta normativa específica para la zona, con estas consideraciones que surgieron del análisis. Y bueno, por acá es la última, y ya termino. Ya está ahí, por acá.
Hola. Hola. Hola, Fer, ¿se escucha ahora? Sí, yo te oigo perfecto. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Fue muy clara la presentación, muy interesante, sobre todo me parece que para los cursos mayores, de quinto y sexto año. Están todos atentos acá, de todos modos, en el taller. Si bien en algunos momentos vos me preguntabas cosas y no te contestaba, era porque no encontraba el micrófono y esas cosas. Sí, Pero no hay problema, no hay problema. estábamos atentos, no estabas sola. Estás ahí acompañada por un montón de estudiantes. Bueno. Así que, bueno, gracias. Y bueno, un aplauso aquí para Fernanda. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente en intercambiar si lo ven necesario, si no las tienen ahora, eso no sé, quedo a disposición igualmente con mi mail para cualquier consulta que puedan llegar a necesitar. ¿Alguno quisiera hacer alguna pregunta? Parece que no, son tímidos. Bueno, de todas maneras va a quedar grabada y subida ¿cómo se llama? Al canal de YouTube del taller. Te vamos a mandar el link para que lo tengas también vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Fernanda, y será hasta la próxima. Bueno, perfecto. Buena jornada por allá. Gracias, igualmente para vos. Chau, chau. Hasta luego, chao, chao. Chicos, antes de que se retiren, una cosita que dije al principio, pero había menos gente, entonces quiero volver a repetirlo, porque a partir de algunas consideraciones que hicimos, hemos hecho alguna modificación de fechas de entrega que involucra